buenas tardes. Bueno, estoy un poco más de la voz, pero trataré de hacer mi mejor esfuerzo por llevarles a ustedes este mensaje. Primero que todo quiero saludar aquí en la mesa directiva a mis compañeros de lucha, Alirio Uribe, Mondragón, la doctora Carolina, culpable por una parte de este programa que estamos poniendo compañeros, silencio porque no hay casi sonido y el estómago de la garganta y sentémonos para que todos veamos. Siéntense. A Luis Carlos Leal, concejal, al compañero Pablo Melo, de los sindicatos de la salud pública, y a dos personas que nos honran con su presencia. Fidel Baza, es campeón mundial. Andrea Garzón, es campeona mundial de fútbol de salón. Y a una persona, les pido que me escuchen con mucha atención y de pronto hacer bastante silencio porque no tengo potente la voz hoy, que encontré en mis redes sociales haciendo una tarea tan importante que si hubiera 1000 igual a él, ganaríamos en primera vuelta. Es el señor de Transmilenio, miren, aquí está. Me dicen que se llama Don Mario Méndez y quiero agradecerle, Don Mario, sociólogo de la Universidad Nacional. No sé si pensarán que él les pago por la campaña o algo, pero yo fui el primer sorprendido cuando lo vi, me mandaron el video y veo una persona socializando el programa de la candidatura en un transporte público y digo, wow, necesitamos muchos como Don Fabio. Mil gracias. ¿Qué hablar? Expresar. Bolívar, tu alcalde. Don Mario. Sí, aló. Bueno, yo celebro esta oportunidad porque es más que bella, es bellísima. Esta es una tarea que resulta de 76 años que llevo yo echándole cabeza a la política. 76 años de los 87 que voy a cumplir ahora en octubre. Celebro esta oportunidad, ¿por qué? Porque qué bueno poder decirle a la gente que está de acuerdo con Gustavo Bolívar Moreno, que es una obligación ideológica, social, política, ética, señalarle a la gente lo que hay que señalar. Yo he destacado algo que no he extraído de los cabellos, que tiene que ver con la personalidad de Gustavo Bolívar. ¿Quién le puede señalar a él que ha tenido una indelicadeza, como si pudiéramos decir de otros candidatos, ¿no? Yo he hecho énfasis en su origen social, que es el mismo origen social mío, porque a mí también me tocó comer de lo que iba a decir caca, pero me dio pena. Para poder, entonces invito por favor a que se organicen alrededor de algunos de los líderes de la campaña para hacer este trabajo en el Transmilenio y en otros medios parecidos de transporte. Yo esta tarde cuando me vine lo hice en Transmilenio precisamente para aprovechar la oportunidad de hablar con la gente. Gustavo, yo coordino ese trabajo, Gustavo. Coordino ese trabajo. Ahora sí estamos en materia. Me estaba acordando
En la discusión del Plan Nacional de Desarrollo de Duque, estaba yo en la Comisión Tercera, y había un artículo en el que el exministro Carrasquilla ordenaba que todos los hospitales deberían dar una rentabilidad o si no tocaba cerrar. La salud negocio. O das plata a salud o se cierra. Y empezamos una discusión alrededor de lo que es un término que los neoliberales no conocen y es la rentabilidad social. Y no la entienden todavía. Y entonces viene la discusión ideológica, que si neoliberalismo o que si progresismo. Si nos vamos más atrás, si capitalismo o comunismo. El comunismo quería que todo fuera estatal y el capitalismo, neoliberalismo, que nada fuera estatal. Pero la pandemia desnudó el sistema privado de la salud. Y la pandemia le fue una bofetada del planeta para que le pusiéramos atención al planeta mismo. Nos dijo, la salud debe ser pública. Y por eso todos los presupuestos, por eso la inflación que estamos viviendo hoy en el mundo, no solo en Colombia, se debe a que los gobiernos tuvieron que echar mano de la maquinita para fabricar dinero para poder atender las solicitudes de la pandemia. Vacunas, UCIs, corrupción, lo que fuera. Entonces está claro, y más que claro, que incluso países tan neoliberales como Inglaterra tuvieron que inyectarle fuertes capitales al sistema de salud público y hospitalario para poder mitigar los daños de la pandemia. Y en Colombia no lo hicimos. Lo que pasa es que el relato de la prensa dice que Duque y su ministro, que hoy es el consejero o el asesor del otro candidato, lo hicieron bien, y el relato se construyó alrededor de una mala práctica, porque nosotros estuvimos entre los 20 países con más muertos por COVID por 100.000 habitantes. En Colombia lo que hubo fue un reality narcisista por televisión. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Partiendo de la base de que la salud debe ser pública y de que ni todo tiene que ser estatal, ni todo tiene que ser libre, de libre comercio, pero sí hay unas actividades dentro de la sociedad que deben ser estatales. Y yo resalto dos aquí, que pudieran ser 3 o 4, no como antes, que hasta las aerolíneas tenían que ser del Estado, aerolínea argentina, pero, uy, sí, gracias, ya puedo hablar. Pero la salud y la educación son derechos, y los derechos no se venden, los derechos tienen que ser públicos, porque si le dejamos la prestación de derechos a los privados, lo van a hacer mal, y no los quiero criticar, son negociantes. Si yo le entrego a un empresario que tiene como negocio la salud, pues él tiene que ganar plata, y ya vimos que, contrario a lo que pensábamos, que el neoliberalismo se trataba de un vaso que al llenarse se rebosaba y las migajas caían sobre el plato, que eran los pobres. No funcionó, porque el vaso se fue alargando y nunca tuvo fondo. Entonces nosotros tenemos que atender esas dos solicitudes desde el Estado, la salud y la educación. Y hablando de la salud, pues tuve la suerte, tengo que decirlo, de contar con muy buenos asesores como Carolina Coche. Y nos preguntamos si el establecimiento, es decir, los viejos partidos políticos que abogan más por los derechos corporativos que por los derechos de la gente, están contra el proyecto de la reforma de la salud, es porque el proyecto es bueno. Eso es un principio básico. Y uno entonces ve a Cambio Radical jugarse en contra de la reforma de la salud, y empiezan a chantajear al gobierno desde todos los partidos, los jefes de los partidos, pidiendo lo habido y por haber para apoyar la reforma de la salud.
Y ustedes no saben lo que ha sufrido el gobierno para poder configurar esas mayorías. Y tengo que decirlo, reconocerlo, nos ha tocado venderle el alma al diablo, porque en últimas, lo que movió a Gustavo Petro durante 40 años para estar en la política no era el título de presidente ni la pensión que va a recibir el presidente, eso lo tiene sin cuidado porque lo conoce. Eran las reformas sociales. Esa lucha de 40 años una lucha de 40 años que empezó casi desde niño, que lo llevó a arriesgar su vida en grupos armados, después desde el Congreso de la República, denunciando la parapolítica, los torcidos de Odebrecht, los torcidos del carrusel de la contratación. Esa lucha para él no terminaba con el título de presidente, y no ha terminado porque ninguna de las reformas ha sido aprobada. Por eso la invitación que nos hacía el representante Mondragón es un imperativo moral, salir el 27 a defender las reformas sociales del gobierno. Muy importante. Si nosotros no salimos en masa a defender esas reformas, la oposición, que ha sido muy activa, hay que decirlo, y que ha hecho muchísimas marchas, va a dejar sembrado también otro relato, y es que hay más gente en contra de las reformas que a favor de las reformas. A pesar de que ellos lleven personas a las que ustedes ven en las redes sociales, los medios alternativos, que se han constituido también en héroes de esta nueva etapa de la República, les preguntan: ¿usted por qué marcha? Y no saben por qué marchan, pero hacen bulto, y la prensa toma la foto de los bultos, porque no hay dentro de ellos un análisis concreto y objetivo de las cosas. Entonces tenemos que salir, con la diferencia que nosotros no somos bultos, no somos personas, las que estamos aquí y las que van a ir, que sabemos por qué estamos marchando. Y es que nos estamos jugando la vida. Primero, la vida de los movimientos alternativos y la vida de los movimientos progresistas. Si Gustavo Petro sale mal, si este gobierno termina mal, lamentablemente tendremos que asistir al escenario en que la derecha se va a montar nuevamente, y quién sabe por cuántas décadas. Esto es serio, porque ellos ya saben lo que perdieron. 2 veces no les pasa. Están perdiendo los negocios, están perdiendo la repartija que se hacía en este país, y están angustiados. Entonces nosotros no nos podemos conformar con llevar el gobierno a la presidencia, sino que tenemos que continuar ese trabajo los 4 años, hasta el 7 de agosto de 2026, para acompañar al gobierno y hacer que ese día se escriba en la historia que fue el mejor gobierno de toda nuestra época republicana. Y en consonancia con lo que está haciendo el gobierno, nos dijimos un día con el comité de propuestas que tenemos aquí, programático, ¿por qué no implementamos en Bogotá las partes de la reforma de la salud que no se pueden implementar a nivel nacional porque no ha sido aprobada por una ley? Y ahí hay 2 cosas que se pueden hacer sin necesidad de que exista esa ley. Y la primera, que es la más necesaria y la que le va a ahorrar muchas vidas a Bogotá y también mucho dinero al sistema público hospitalario.